Mis hermanos, lección número 3, Espíritu Santo, vamos a empezar orando, ¿ok? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar aquí presentes en esta noche, el día de hoy. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque nos das salud, nos das el bienestar para venir aquí. Señor, gracias por tu amor, por tu santidad, porque provees en nuestras vidas, Señor, y por esa dirección que nos da tu Espíritu Santo en nuestras vidas para saber tomar buenas decisiones, para discernir lo bueno y lo malo, y para también darte un tiempo de estudio, Señor, estudio de tu palabra. Señor, te pedimos en este momento aprovechar para ponernos a cuentas contigo por nuestros pecados. Perdóname, Señor, por mis faltas, por mis imperfecciones. Consciente e inconscientemente yo cometo errores, Padre. Quiero entrar a tu, a tu presencia limpio, Señor. Perdóname mis ofensas y también no guardar ningún tipo de rencor en mi corazón, Señor, hacia ninguna persona. Eh, Guárdanos, Señor. Cuida de mis hermanos que están aquí conmigo orando. Tú conoces sus vidas, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, Señor, y también sus batallas, sus luchas espirituales contra su pecado. Trabaja en ellos, en sus vidas, Padre, y permítenos entrar a tu presencia, que tu Espíritu Santo esté presente guiándonos en esta noche. Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias por la lección que vamos a tomar este día. Que sea tu palabra quien nos ilumine y tu Espíritu Santo quien nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ok, hermanitos, Espíritu Santo, lección número 3, los nombres del Espíritu Santo. Ok, este tema, esta lección es una lección más ligera que las clases anteriores. Más que todo es dar un poquito de detalle sobre el, cómo fue Qué lindo, presentado. ¿Sí? qué lindo tema. Digo, qué Sí. bonito, qué lindo tema. Vale, sí. Hermanitos, si no van a participar, les pido que apaguen su micro para evitar sonidos. Eh, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es, ya habíamos hablado que es Dios, ya habíamos hablado que es una persona, ya habíamos entendido bien, claro, cuál es su rol, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Ya? Pero también hay un tema, ¿no? Un tema que, bueno, una persona que no conoce de palabra, que no conoce mucho de las escrituras, puede confundirse, no puede confundirse. Y el tema es justamente cuándo se están dirigiendo a el Espíritu Santo. A veces las personas confunden el Espíritu Santo con el Padre. Entonces, el objetivo de esta lección más que todo es aclarar eh, cuándo, cuándo en la palabra, en la Biblia, se están dirigiendo a Él a través de sus nombres, ¿no? Acá le colocan como los nombres del Espíritu Santo. ¿Ok? No es una lección pesada, es una lección muy ligera sobre más que todo conceptos de el Espíritu Santo. ¿Ok? Si tienen dudas, consultas, quieren participar, siéntense libres, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier tema que quisieran ver relacionado al estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo. Aquí nos ponen lo siguiente. Las Escrituras nos presentan una amplia variedad de designaciones en referencia al Espíritu Santo, muchas de las cuales son vitalmente importantes para la comprensión de su naturaleza y el desarrollo de su obra. Entonces, designaciones en referencia al Espíritu Santo, ¿qué cosa quiere decir? Que en la Biblia vamos a encontrar pasajes, ¿ya? Donde se menciona al Espíritu Santo con, digamos, una característica, un nombre, una designación, ¿no? Que justamente apunta a el Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Hoy día vamos a más o menos detallar cuáles son estos nombres, cuáles son estas designaciones que se le ha otorgado al Espíritu Santo en las Santas Escrituras. ¿Ok? El Espíritu Santo le dan varios nombres que designan su naturaleza. El conocerlos nos ayuda a entender su obra y actividades. Ok, y acá nos ponen la lista. Muy simple, ¿no?
Alguien que me gustaría que cada uno de ustedes pueda aprovechar para sacar sus Biblias y leer pasaje por pasaje, porque yo creo que sería bueno leer, que ustedes también aporten en eso, ¿no? Me gustaría que alguien ahora mismo busque Lucas 11:13, otro vaya buscando Juan 3:6, otro busque Isaías 11:2 y otra persona que también vaya buscando 2 Corintios 3:3, ¿no? El primero que tenga Lucas 11:13 lo lee por favor en voz alta, quiero escuchar, para todos. Amén, yo lo leo. Ujú. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Ok. Entonces, aquí este pasaje, el nombre más común, el nombre más básico que vamos a encontrar es el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Espíritu Santo es el nombre, prácticamente el nombre oficial de esta persona de la Trinidad. Es el nombre más común, el que todo el mundo conoce y que todo entiende. Basta que tú lo leas en algún pasaje, Espíritu Santo, ya sabes que estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. No, yo creo que nadie se va a confundir cuando digan Espíritu Santo con Jesús o con el Padre, ¿no? Em, y acá, justo en ese pasaje que nos ha compartido la hermana, nos indica, ¿no? Ustedes que son malos dan dádivas a sus hijos. ¿Dádiva qué es? Un regalo, ¿no? Un regalo que tú le das a tu hijo. Tu hijo a veces ni te lo pide, ¿no? Y tú ya sabes que él necesita eso. Entonces tú le compras, ¿no? Y a veces tu hijo va y te pide, oye, dame un dulce, oye, quiero un juguete, papá, quiero tal cosita, quiero salir, quiero ir al parque. Entonces, tú como lo amas, le otorgas, ¿no? Le otorgas ese regalito, ¿no? Que te está pidiendo, esa comidita, ese dulcecito, ese antojito, esa salidita, tú lo haces porque lo amas. Igual el padre, ¿no? El padre que es bueno, ¿no? El padre que es bueno, él estaría totalmente dispuesto a darte el Espíritu Santo si se lo pides, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo debe habitar en nosotros, ¿no? Y para que habite en nosotros, el Padre prácticamente nos lo otorga, no es un regalo. El Espíritu Santo ingresa en nuestras vidas, en nuestro corazón, lo convierte en nuestro corazón de piedra. El corazón de piedra que tenemos se convierte en un corazón de carne. Nos comenzamos a dar cuenta del mal que hemos hecho, de los pecados que hemos cometido. Empieza a una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque ahí el Espíritu Santo está tomando control de nuestra vida. Y el Espíritu Santo, al transformar nuestro corazón, nos lleva a Cristo, ¿ok? Nos lleva a Cristo. Ese se llama el proceso de la conversión, ¿no? Cuando una persona se convierte en Cristo, suceden cosas dentro de sí, ¿no? Dentro de sí mismo ocurre una batalla, ¿no? Una batalla entre el Espíritu Santo y la carne. Sí. Entonces, hermanitos, apaguen sus micros y no van a estar usándolo. Entonces, y bueno, eso, ¿no? El Espíritu Santo tiene una pequeña batalla contra tu propia carne. Obviamente el Espíritu Santo, que es Dios, la va a ganar, ¿ya? Y triunfante, el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Cuando tú te vas a los pies de Cristo, te rindes ante Él, lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Y una vez que reconoces a Jesús, ¿ya? Pero, estás tomando el camino de Cristo y la salvación se está otorgando, la gracia se está llegando a ti, ¿no? Ahora, mucha gente no recibe el Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes al Espíritu Santo, ¿ok? Si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, lo que va a pasar, lamentablemente, es que no vas a tener cómo acceder a Jesús. Van a predicarte el Evangelio, vas a leer la Biblia, vas a escuchar la prédica, vas a escuchar al pastor, vas a escuchar al evangelista, pero tu corazón está vacío, tu corazón sigue siendo piedra, tu corazón sigue siendo duro, tú quieres seguir pecando, tú quieres seguir deleitándote de los placeres del mundo y de la carne, y el Espíritu Santo no obra en tu vida, ¿no? No obra. Y como no obra en tu vida, tu corazón no se transforma en Cristo. ¿Qué es lo que puedes sentir? Emociones, ¿no? Emociones.
Las emociones son características de la carne, de nuestro cuerpo. Nosotros somos emocionales y también somos espirituales. Entonces somos emociones y espíritu. Entonces las emociones, el problema con las emociones es que vienen del razonamiento humano. ¿Ok? Nosotros tenemos una cabecita, nosotros tenemos una razón, una conciencia humana, ¿ya? Y esta conciencia humana, ese razonamiento humano nos hace pensar muchas cosas. Estas cosas que nosotros pensamos muchas veces se alinean con nuestros deseos y con nuestros anhelos personales. Entonces, tú quieres sentirte alegre, buscas fiesta, ¿no? Buscas baile, buscas diversión. ¿Por qué? Porque quieres sentirte alegre. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Un sentimiento. Quieres sentirte enamorado, buscas una pareja, buscas una persona que te hable bonito, que te diga las cosas bonitas, que estás bonito, que estás lindo, que te gusta. O sea, entonces buscas un romance, ¿no? Algo así. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, quieres sentirte intelectual, quieres sentirte inteligente, comienzas a estudiar, a investigar, a filosofar, ¿no? Entonces son emociones, ¿no? Estás con pena, quieres obtener ánimo, ¿no? O estás desmoralizado también, quieres volverte como que motivarte un poco. Entonces, para motivarte, ¿qué buscas? ¿No? Una charla motivacional que te digan que tú puedes, que tú eres bueno, que eres un victorioso, eres un campeón, eres un luchador, que puedes salir adelante. Entonces, esas cosas te motivan, ¿no? Te motivan. Eh, y mucha gente confunde lo espiritual con lo emocional. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué confundimos lo espiritual con lo emocional? Porque crees que si te sientes feliz, si te sientes contento, si te sientes motivado, crees que eso viene de Dios, ¿no? Pero déjame decirte, hermanito, hermanita, que las emociones son traicioneras, ¿ok? Las emociones son traicioneras. Un día estás feliz, otro día estás alegre. Un día estás triste, otro día estás llorando, otro día estás contento, otro día estás motivado, otro día estás desmotivado. Entonces las emociones vienen y van. Las emociones son hormonas, ¿no? que comienzan a revolotear en nuestro cerebro. Y esas emociones se confunden al cuerpo, confunden a la mente, confunden al razonamiento humano. Las emociones hacen que tú pienses que una persona es buena y también las emociones pueden hacer que tú pienses que una persona es mala. Entonces, ese es el tema, ¿no? Las emociones juegan un papel muy importante en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestros gustos, ¿ok? Y esa confusión hace que pensemos que Dios está cuando no está y que Dios no está cuando Dios realmente está, ¿no? Entonces, las emociones son traicioneras. Un ejemplo. Tú te vas a una iglesia y todo el mundo está cantando, está glorificando, manos alzadas, gritando, o no sé, o sea, emocionados. Y tú no tienes esa misma emoción. Tú estás calladito, aplaudes nada más, así. Tus emociones pueden jugarte la mala pasada de que tú no estás con Dios, que tú no estás en comunión, que tu fe es baja porque no estás adorando, no estás glorificando como tus compañeros o como el que está delante tuyo o como el que está al costado. Entonces tú dices, uy, no, me falta de Dios, no estoy emocionado. ¿Dónde dice que tienes que emocionarte? O uno dice, no, acá no se siente Dios. ¿De dónde dice que tienes que sentir a Dios? ¿Mm? En la palabra donde dice que tienes que sentir a Dios. Y la gente cree, o sea, la gente te asegura que dicen que sienten a Dios. Está bien. Si sientes a Dios, está muy bien. Pero eso no quiere decir que si yo no lo siento, no está. ¿Entienden? La presencia de Dios, escuchen hermanos, la presencia de Dios no se condiciona con tus emociones. Si sientes a Dios, muy bien. Si no sientes a Dios, no quiere decir que Él no está.
¿Ok? Cuando Dios dice, basta que 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Crees eso o no? Sí, Si crees eso, está ahí, aunque no lo sientas. Aunque no sientas nada, Él está ahí. pero ¿cómo tú identificas, por ejemplo? No tienes por qué identificar, hermana, cree nada más. O sea, la fe es eso, creer. No, yo creo, Y ya está. pero definitivamente Dios viene acompañado siempre de alguna manifestación. No. ¿Quién dice eso? Bueno, ¿Dónde yo sí he dice que sentido. tiene que ver manifestaciones para verificar que Dios está ahí? Bueno, no lo dice en ningún sitio, pero, por ejemplo, yo encontré no, estaba conversando acerca de Dios. Me Ujú. tocó dar la palabra. Vale. Entonces empecé a hablar de las bondades de por qué tenemos que confiar en Él. Y empecé a Ujú. decir que Él está con nosotros, Él nos da fuerzas, tenemos que tener fe, y comencé. Ujú. Y llegó un momento que literal se sintió una paz y un silencio, o sea, una paz donde tú sientes calma, yo la he sentido. Ujú. Una paz porque incluso habían niños en el grupo. Los niños estaban tranquilísimos, no hacían bulla, no hacían los alborotos, pero sí se siente la presencia del Señor en forma de una paz solemne, que nosotras entre que estábamos hablando empezamos a llorar, porque Ujú. sentíamos esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, pero viene acompañada con un amor, Ujú. que no sé cómo explicártelo, pero yo sí lo he sentido. Ujú. Yo Está sí, bien. no ha sido muchas veces, eso sí, no han Ujú. sido muchas veces, no. Ha sido aquella vez que para mí eso es suficiente porque yo no sé si tú has escuchado hablar de Kathryn Kuhlman, que era una mujer que tenía mucha relación con la parte del Espíritu Santo y que ella decía, ¿no? Que a veces no deberíamos de contristar al Espíritu Santo. Entonces yo no entendía eso, yo decía, ¿cómo no se va a contristar? Porque yo no sentía nada, lo que tú estás diciendo, Eric, es cierto, tú no oras, no sientes absolutamente nada, es verdad. Yo decía, no entiendo eso, hasta el día que yo sentí la presencia del Espíritu Santo, tiene que ser porque era una paz increíble acompañada de un amor, que te puedo decir, un amor, pero era una paz solemne, que yo misma me quedé atónita y fue un proceso de minutos y luego se fue, pero sí lo sentí, entonces dije, eso es lo que ella decía, que cuando tú contristas al Espíritu Santo, esa presencia se va. Esa es la única vez que yo he sentido una cosa así. Hay personas que han visto ángeles, yo quisiera ver uno, pero yo he sentido eso. Ahora, por eso que a veces cuando tú dices que no necesariamente vienen esas manifestaciones. Y no sé cuándo es que viene esa presencia. ¿Me entiendes? No lo puedo explicar, pero yo creo que nos sorprende. Es más, siento que la presencia del Espíritu Santo está ahora, ¿no? Entonces, eh, no sé, es lo que te puedo decir mi experiencia. Vale. Vale, hermana, muchas gracias por tu parte de aporte, tu testimonio también. Eh, Miren, hermanos y hermanas, hay algo que yo quiero dejar en claro y es que cada persona eh, es diferente, ¿no? Cada persona es diferente. Dios no se manifiesta igual con todos nosotros. Hay diferentes formas en que cada persona experimenta una relación con Dios, ¿ya? El problema surge cuando una persona quiere que tú sientas lo que esa persona está sintiendo. Y no siempre es así, ¿ok? No siempre es así. Y eso genera un problema que deprime mucho a la persona cuando no siente. O sea, tú dices, yo sentí el Espíritu Santo, muy bien.
qué bueno, hermana, que lo sientas, pero no quiere decir que todos tengan que sentirlo igual. Y otra cosa que es también muy importante es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de condicionar nuestras emociones con la manifestación de Dios. ¿Ya? Yo creo que Dios va a estar presente ahí, sientas o no sientas nada, ¿ok? Yo creo que condicionar a Dios es un acto equivocado de poner a las emociones por encima de la fe. Yo creo que la fe está por encima de las emociones. Y la fe Sí, es... Sí. Eric, discúlpame que te interrumpa. Dime una cosa, y estas iglesias donde agarran a la gente cuando sale adelante y quieren que a toda costa, o sea, le tocan la frente y se tiene que caer hacia atrás, eso no me parece a mí. Porque como tú lo estás nombrando ahorita, ¿no? No todos vamos a tener la misma experiencia. O sea, yo pienso que en ese momento que uno piensa que ay, el pastor le agarra y los tira y se caen, ¿no? Y eso tú podrías explicar eso porque ellos hablan de una manifestación del espíritu en ese Vale, momento. vale. Estas iglesias son iglesias nuevas, hermanos y hermanas. Quiero que presten atención a lo que les voy a comentar. La rama del pentecostalismo, ¿okay? Las iglesias pentecostales de hoy en día, son iglesias que no tienen más de 100 años de antigüedad. ¿Ok? Estas iglesias están manipulando mucho a las personas para hacerlos creer que el Espíritu Santo tiene que manifestarse de esa manera, con emociones, con lenguas, con tambaleos, no sé, con actos extraños de comportamiento humano. ¿Ok? Esto yo creo que es una equivocación de tratar de forzar. ¿Ok? Hay un predicador que dijo una palabra que es fuerte y yo les voy a comentar, somos adultos, pero él lo comentó que esta excitación forzada para sentir, ¿no? Exclusivamente para sentir al Espíritu Santo es como si fuera una masturbación espiritual. Así lo explicó, así de fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estás forzando una emoción, estás forzando un sentimiento que no necesariamente tiene que manifestarse. Entonces, estas iglesias dicen, no, que tienes que sentir la manifestación y te tocan la frente y te hacen que te caigas para que te tambalees. Pero eso no es bíblico. No hay ningún pasaje que te indique este tipo de accionar de los apóstoles hacia la congregación. En la iglesia, más o menos 2000 años de iglesia, jamás he encontrado registros de la iglesia primitiva haciendo estas cosas. ¿Cuándo surgen estas cosas? Hace menos de 100 años, cuando empezó las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el accionar de algunas iglesias, algunas denominaciones que quieren hacer creer al creyente. El creyente es un niño en la fe, es una persona que necesita crecer, que necesita alimentarse inicialmente con leche espiritual y posteriormente ya con alimentos más sólidos, con teología, con estudios bíblicos, lo que nosotros estamos llevando ahora. Es verdad. Entonces, es muy importante que el creyente maduro sepa discernir, sepa diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene de las emociones, lo que viene del hombre. Entonces, Eric, sí. una pregunta. Todo lo que tú dices es sumamente válido y yo lo creo también. Dos preguntas. Una es, ¿qué crees tú que Dios sienta de estas cosas que suceden en la iglesia? O sea, yo creo que esa manipulación a Dios no le agrada, pero
¿hay algún tipo de juicio que pueda venir sobre una iglesia que manipule estas cosas? Esa es una. Ujú. Y la otra es, ¿cuál era la otra que le iba a preguntar? Creo que la verdadera transformación de las personas es a través del corazón, de cómo es transformado emocionalmente. O sea, por decirte, yo, que estoy ahorita estudiando y estoy empezando a entender varias cosas Ujú. teológicas, ¿ok? Ujú. Y de alguna manera, al final del camino, mi corazón tiene que ser transformado. O sea, yo no puedo hablar lenguas y ser una persona con mal carácter, iracunda, de mal comportamiento en la calle, tanto en la iglesia o en el trabajo, Eh, o eh, ser soberbio. Eso tampoco no es 100% cierto, hermanita. Bueno, Eh, el, el- para mí es chocante eso, ¿no? sí, De es ver chocante, pero esas mientras cosas. estemos... Probablemente esté errada, pero yo creo que cuando, o sea, reflejar a Dios en tu vida es el cambio que tú das Ujú. a través de tu vida. Para mí, no sé si estoy equivocada. Sí, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que hiciste, sobre el juicio que van a tener. Yo creo que Dios es un Dios misericordioso, primeramente, grande en misericordia, tarde para la ira. Yo creo que Dios va a juzgar con juicio justo. Y si eres una persona, bueno, en un hipotético caso, si tú fuiste engañada, seducida por un falso evangelio, por una falsa doctrina, sin embargo, buscaste a Cristo y Dios te regaló el regalo de la gracia, vas a ser salvo a pesar de, ¿no? A pesar de. Ahora, si tú fuiste una persona que manipuló, si fuiste una persona que torció las escrituras, que fuiste una persona que agarró la Biblia y la transformó, la cambió a tu gusto, a tu complacencia, y fuiste la autoridad de una congregación que fue engañada con tu doctrina falsa, yo creo que tú vas a ser el responsable de la condena y del castigo que te va a dar Dios. Pero si tú fuiste de las ovejas que fue engañada porque quisiste buscar a Jesús, yo creo que ahí Dios va a tener más misericordia. Y si Dios es un Dios de misericordia y de amor, de repente a estas ovejas que han sido engañadas, en algún momento les mostrará la luz y las llevará por el buen camino a buscar una iglesia de sana doctrina. Entonces, si tú eres verdaderamente una oveja de Cristo, cuando escuches la sana doctrina, te darás cuenta de el problema en el que estás y tendrás que tomar la decisión de dejar la iglesia y tendrás que tomar la decisión de decidir, ¿no? Justamente cuál te conviene, seguir en una iglesia que tú sabes que está enseñando erróneamente la palabra, o de buscar una iglesia, salir de ahí, escapar de ahí, buscar una iglesia que verdaderamente enseñe lo que es la doctrina y la gracia. Mucha gente lamentablemente se aferra a su iglesia, pone en la balanza y pone la preferencia a su iglesia aunque sea mala, aunque le enseñen errores, aunque le enseñen cosas que son equivocadas, se siguen aferrando a esa iglesia. Entonces, yo digo, si tú sabes la verdad y aún así quieres seguir viviendo en el engaño, ya estás jugando con la misericordia de Dios. Yo creo que la misericordia de Dios es para los engañados que no llegaron a conocer la verdad a tiempo. Pero si llegas a conocer la verdad y aún así sigues embarrándote en una iglesia de falsa doctrina, Claro. ahí tú estás jugando con su misericordia, ¿no? Porque Dios te Dime, está dando la escapatoria y tú no la estás tomando. Ahora, claro. la segunda parte sobre la transformación, que dice que tiene que haber un cambio, eso sí debe haber un cambio, pero eso tampoco te asegura que ya no vas a pecar.
porque ya no vas a cometer errores, porque ya no vas a tener mal carácter. Hay mucha gente que lucha con su mal carácter y son cristianos. Entonces, no porque te volviste cristiano, ya eres un angelito de Dios. Yo creo que muchos cristianos todavía tienen mal carácter. Yo creo que muchos cristianos todavía tienen que luchar contra su forma de ser, su personalidad. Y Dios poco a poco los va a ir perfeccionando, los va a ir transformando, ¿ya? Pero no van a ser perfectos de la noche a la mañana. Ellos tienen que trabajar en su forma de ser. Entonces, no podemos colocarnos y decir, no, él no es cristiano porque todavía es así. No, de repente él tiene una lucha interna muy fuerte contra su propia forma de ser. Y hay que dejar que el Espíritu Santo obre poco a poco en él y la transformación sea perfecta. Pero lo más importante que un creyente debe recibir o debe transformar cuando se convierte en Cristo es su deseo de buscar a Dios, ¿no? Su deseo de luchar contra sus pecados, su deseo de reconocerse pecador, eh, eh, su trabajo, ¿no? En iglesia, ¿no? Su él busca consejería, él busca, o sea, no se queda con los brazos cruzados para cambiar, sino es intencional en este cambio, en esta transformación. Entonces, una persona que tiene esas características, yo creo que es digno de ser llamado hijo de Dios, ¿no? Que a pesar de sus errores, Se a pesar de refiere, sus o pecados, sea, lucha contra ajá. ellos. Entonces, O esa es sea, parte quiere de la decir, Eric, transformación. claro, o sea, ¿No? quiere decir, Eric, que Dios valora lo que es la intención del corazón, ¿verdad? O sea, la Claro. intención del corazón, el arrepentimiento, la humildad de reconocer su falta, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí podemos decir que nos marca la diferencia entre la gente del mundo con nosotros. Eso. Otro punto, Ujú. claro, otro punto, Eric, con respecto a lo que tú hablabas de las iglesias, el pasaje que dice, más te vale que te ates tu brazo, tu ojo, tu mano, y lo hundas a las profundidades del mar antes que hagas caer a los pequeños, ¿no? ¿Podría Ujú. decirse que explica ese pasaje, Eric? ¿Tú qué dices? En cierta manera, sí, en cierta manera, como dicen, ¿no? O sea, es preferible que te cortes la mano y ir a la mano y ir manco al cielo que tu mano te hunda, ¿no? Te haga caer, ¿no? Cuerpo entero, o lo mismo con los pies o con los ojos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos, ¿no? Yo creo que un cristiano de verdad, un cristiano que su vida ha sido transformada con el Espíritu Santo, va a buscar crecer. Yo no creo que un cristiano se conforme con lo poquito que ha recibido. Yo creo que un cristiano busca dar gloria a Dios y parte de la gloria a Dios es conocerlo más, ¿no? Entonces, el cristiano que busca conocer más a Dios, poco a poco va a ir adentrándose en lo que es la palabra, el estudio, y va a darse cuenta de algunos errores que cometió en un inicio. Y estos errores pueden ser doctrinales. Entonces, hay muchos cristianos que inicialmente creían algunas cosas que no eran ciertas, pero cuando se dieron cuenta, al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra, al llevar estos cursos bíblicos, al estudiar doctrina. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, uy, no, mi pastor está cometiendo algunos errores, porque los pastores no son perfectos. El pastor se puede equivocar, pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Yo me puedo equivocar, claramente. Yo puedo estar diciendo una cosa que pueda ser refutada, pero a la Biblia no se le puede refutar. Entonces, Dime una cosa, Eric. sí. ¿Mm? Hola. Entonces eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Las emociones, yo creo que Eric, deben, creo que no, discúlpame, no me escuchaste la pregunta. no Yo te estar, pregunté, sí, estaba apagado mi micro, no, yo te pregunté, y entonces en el caso de los pastores que pueden estar errados, ¿no? Porque o sea, somos seres humanos, ujú. ¿cómo uno debe de actuar? ¿Cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios que Exhortación con verdaderamente no amor. comete? Lo más importante es exhortar con amor. Si el pastor se equivocó, decirle, oye, ¿sabes qué? Te has equivocado. Y el pastor que tiene humildad de espíritu debe reconocer su error. Debe decir, sí, hermanos, ¿no? Pararse frente a la congregación, hermanos, hermanas, yo cometí un error. Yo les enseñé algo que era errado. O yo dije una profecía falsa. O yo dije algo que en un inicio pensé que era así, pero me acaban
de explicar que no es así. Yo les voy a explicar cómo realmente es. Entonces, un pastor de verdad que tiene el Espíritu Santo no va a ocultar su pecado. El pastor que está con el Espíritu Santo va a reconocer su error, va a reconocer su pecado y va a tratar de remediarlo. Así como pasó con David. David era un hombre rey, muy poderoso, muy inteligente, que nadie le podía decir nada porque era la máxima autoridad, ¿ok? Y vino un profeta, Natán, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú has pecado, ¿no? Esta ovejita a quien tú le arrebataste y mataste a su dueño, era justamente Betsabé, la mujer que tú has tomado de Urías. Entonces David, en vez de decir, ¿cómo vas a decir eso? Yo no soy así, o quejarse, ¿no? Y ocultar su pecado, dice, no digas a nadie lo que hace, no, en vez de decirle eso, él se tiró al suelo llorando y diciendo, sí, verdad, yo pequé contra Dios. Entonces, lo mismo, esa humildad es lo que un pastor debe decir, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, me equivoqué, no soy perfecto, ¿no? Hicimos esto y esto estaba mal, o esto no agradó a Dios. Y si esto no agradó a Dios, yo estoy a la autoridad, yo soy la cabeza de esta congregación y yo soy el que debe dar cara y decir, ¿sabes qué? Públicamente me equivoqué. O le puse de autoridad a una persona que estaba errada. Entonces, esa es una iglesia de verdad. Una iglesia de Dios sabe reconocer sus errores. Pero aquel pastor que sabiendo que ha cometido error, lo trata de ocultar y decir, no, que este versículo dice esto, entonces yo estoy bien, mucho me juzgan, la Biblia dice que no hay que juzgar a las personas, entonces, pero ¿dónde estamos? ¿Vas a ocultar tu pecado y vas a utilizar la palabra santa de Dios para defenderte? ¿Es en serio lo que vas a hacer? ¿Vas a manipular la palabra de Dios para ocultar tu pecado? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de autoridades. Si hay un pastor que usa la Biblia para defender su pecado, huyan de allí. Porque el Espíritu Santo no está guiando a esa persona. El Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra o va a manipular la palabra al antojo del pastor. Aquí va la pregunta. Rick. ¿Cuándo nosotros como creyentes, cuando asistimos a una iglesia, cuáles son los puntos que nosotros debemos detectar cuando es una sana doctrina y cómo identificar realmente si estamos en la iglesia correcta o en la iglesia que no es de sana doctrina? ¿Cuáles son las características para nosotros más o menos a guiarnos? Porque uno comienza a notar cosas, pero de pronto tú ves otras que sí son bien, pero realmente estás en ese limbo de que será o no será, estoy bien o estoy, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las características o los puntos de cómo identificar si estamos en la iglesia correcta? Si es que tú lo sabes, ¿no? O Lo no más puedes. importante, hermanos, y es por eso que ustedes tienen esa labor como congregación, la labor importantísima de leer la Biblia. Es que mucha gente vive engañada porque no lee Biblia y solamente escucha lo que dice la autoridad, en este caso el pastor o el cura o el párroco o el papa. Entonces, una iglesia de millones de personas, la más grande del mundo, la iglesia católica, vive engañada. ¿Por qué? Porque no leen Biblia. Si leyeran su Biblia, se darían cuenta de todas las atrocidades y de todas las mentiras que les enseña la religión. Entonces, igual, una congregación que lee Biblia va a saber darse cuenta cuando el pastor o cuando esa autoridad o esa secta o esa denominación está cometiendo errores. Lo segundo y más importante es comprender, yo creo, en mi punto de vista, lo más importante comprender son las verdades fundamentales de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las verdades fundamentales? Los que han llevado curso de verdades fundamentales deben saber, ¿no? Los pilares de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son? La Biblia como palabra de Dios, la Trinidad, que nadie me puede refutar que Jesús es Dios. Si un pastor me dice, no, Jesús era un profeta, no era Dios, aléjate de ahí, que de un inicio ya es falsa doctrina, ¿no?
La autoridad de la Biblia. O sea, si me dicen, no, aparte de la Biblia hay otros libros, por favor, vete de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? O cuando te dicen, no, que la Biblia tiene contradicciones, vete de allí. ¿Qué hacen una iglesia de esas? O que dicen, no, la Biblia fue inconclusa, le faltaban libros, vete de ahí. O sea, cualquiera que me toque la Biblia, cualquiera que me toque la Trinidad, ¿ok? O sea, no, ya aléjate. Nadie me puede los pilares de la iglesia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más es súper importante? Las doctrinas de la gracia, ¿no? Las doctrinas de la gracia, ¿qué quiere decir? Que Dios te salva, que Dios te salva, no por tus buenas obras, no porque eres buena gente, no porque eres chévere. La salvación es un regalo inmerecido, que nadie es digno, que nadie es digno. Y como nadie es digno, es un regalo de Dios para darle gloria a Él. Entonces, cualquiera que predique, no, que tienes que ser bueno, que tienes que diezmar para ser salvo, o que tienes que hacer obras para ser salvo, que está contradiciendo la doctrina de la gracia. Ahora, la siguiente pilar muy importante de la sana doctrina es vivir para darle gloria a Dios, solo Dios la gloria. Entonces, el creyente, hermanos y hermanas, es que yo estoy resumiendo cursos de verdades fundamentales, el creyente no vive para ser salvo. El creyente ya es salvo. El cristiano ya es salvo. Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Vivir para darle gloria a Dios. El creyente no lucha para ser salvo, porque ya lo es. El creyente lo único que hace es darle gloria a Dios, vivir para darle gloria a Dios. Solo Dios la gloria. Entonces, si alguien te manipula y te hace creer que el creyente tiene que buscar ser salvo, ya está cometiendo un error. El creyente no está buscando ser salvo, el creyente es salvo. El creyente recibió el regalo inmerecido de la gracia. El creyente tiene como abogado a Cristo, que murió por todos sus pecados, y no hay ningún pecado que no haya pagado Cristo. Entonces solamente tienes que vivir para darle gloria a Dios. Entonces, si vas a vivir para darle gloria a Dios, vas a hacer buenas obras. Pero vas a hacer buenas obras para gloriar a Dios. Entonces, tú no te salvas por buenas obras. Tú haces buenas obras porque eres salvo, porque quieres darle gloria a Dios. Entonces, es que el que tiene conocimiento de doctrina santa sabe diferenciar lo bueno y lo malo y sabe diferenciar qué cosa es de Dios y qué cosa no. Y sabe darse cuenta que vives para darle gloria a Dios, que tú ya eres salvo, que Jesús murió por todos tus pecados, que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son tres personas y forman un solo Dios, y que la Biblia es irrefutable, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ok? Que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó. Entonces, eso es sana doctrina. Cualquiera que me manipule cualquiera de las cosas que les estoy comentando, hay que tener cuidado, hay que ver con pinza qué cosa te están enseñando. Otra cosa muy importante, que no estamos bajo la ley. La ley sirve para condenación, la ley no sirve para salvación. O sea, hay gente que todavía cree que cumpliendo la ley va a ser salva. Bueno, la ley te condena, la ley no te salva. Eric, sí, Eric, disculpa, ¿se puede perder la salvación? ¿Cómo se pierde la salvación? No creyendo en Cristo desde un inicio. O sea, pero si crees en Cristo, porque puedes ver personas que creen que de repente inician un cambio en su actitud, pero después también pues ya no continúan luchando ni perseverando. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Eso es posible y eso se llama emociones. Es que estas personas sintieron emociones y confundieron sus emociones con el espíritu. Creyeron porque una vez oraron, porque una vez lloraron, porque una vez se pusieron de rodillas y le dijeron, Jesús, yo creo en ti, quiero que seas mi Señor, por emociones, y al día siguiente esas emociones se fueron, porque ya les he comentado que las emociones son traicioneras, perdió la emoción, ya no tiene motivación, ya no siente nada, porque es lo único que quería, sentir a Dios. Como ya no siento a Dios, me voy de la iglesia. Entonces eso es lo que pasa. Pero el Espíritu Santo que transforma de verdad a un creyente, lo retiene
De tal manera que por más que caigas, te vas a levantar. ¿Cómo tú quieres autoevaluarte si verdaderamente el Espíritu Santo te transformó? Vas a darte cuenta que cada vez que caigas, vuelves a los pies de Cristo. Pero aquel que cae y no vuelve a los pies de Cristo, no era realmente un creyente. Era una persona emocionada, una persona ¿Hay, que confió en sus hay emociones. algún, perdón, disculpa, Mary, ¿hay algún pasaje que habla de esto? Creo que es cuando le dicen al rico que Hay deje varios. todo. Ujú. ¿Ah? ¿Sí? Hay varios, claro, hay varios. Pero tienes que Le leerlos dice, en su contexto. O sea, no te va a decir, no te emociones. No, eso no te va a decir. Hay que leer en el contexto para más o menos entender que se refería. pero hay como una referencia que él dice, eh, porque, porque su corazón creo que no era correcto. Algo me acuerdo, no sé si hay alguna escritura que habla de esto, ¿no? Desde el inicio, cuando tú crees en Dios, hay algo en tu corazón que hay un cambio. Definitivamente hay un cambio. Entonces, desde ahí creo que uno es salvo. Pero hay muchas personas que se resisten a creer realmente en Cristo, en Dios, ¿no? O sea, en Dios. Ujú, No, no quieren ni que les hables de Dios, no quieren ni que, o sea, toman como la Iglesia Católica y hablan muy elocuentemente y todo, y yo les digo, la Iglesia Católica es idolatría, y eso va en contra de Dios. Y esto del tema del mes morado y el Señor de los Milagros, esa es una atadura tan grande, y le ujú, digo, es algo que va opuesto a lo que es Dios, porque esa imagen ni siquiera habla. ujú. O sea, Pero, no pero- tienes pero- idea, pero no tienes idea. ese tema de las idolatrías justamente también están relacionados a las religiones, a cómo te hace sentir. Mucha gente, mira, la penitencia que hacen es porque ellos creen que necesitan, de cierta manera, pagar por sus propios pecados. Pero eso es totalmente antibíblico porque la Biblia dice que Jesús fue el que pagó tus pecados. Tú no tienes que pagar Exacto. ningún pecado. La penitencia no existe. Eso de cargar a un ídolo pesadísimo de no sé cuántas toneladas en tus No, hombros y ha y salido cansarte, todo el Perú a caminar porque y después de la claro, pandemia creo que y ahora salió esta imagen, ¡ay! Pero era una cosa apoteósica, digamos, ¿no? claro, Yo, esa es una falsa Eric, una doctrina. pregunta. Sí, Sí. una pregunta y justamente lo que están hablando. Te había hecho una pregunta de que aquellas personas que de repente creen que están actuando bien, que se sienten movidos de repente internamente por un Ujú, cambio, pero a veces la falta de instrucción, porque a veces son personas que pueden recibir, pero que todavía quizás no tienen la oportunidad, hablo de oportunidad, ¿no? Para claro. poder asistir a culto, para poder congregarse con otras personas, para poder de repente destinar ese tiempo para ser instruidos, porque sabemos que muchos de los católicos, pues yo también soy católico, Ujú, tenemos una concepción diferente y no es sino hasta que comenzamos a ser instruidos en la palabra donde ujú, comienza a generarse un cambio. Entonces, ¿hasta qué punto aquellas personas, amigos, quizás que pueden querer cambiar, pero no tienen la oportunidad y de repente no están en la posibilidad tampoco de tener un discipulado, ujú, porque el evangelismo es que todos vayamos y digamos pues la verdad sobre Cristo, ujú, pero también no es simplemente decirla, sino también hacer un acompañamiento. Es eso parte de nuestra responsabilidad. ¿Cómo ujú. podemos nosotros, de repente, aquellos que podamos permitir acercar a unas personas a Cristo, poder seguir manteniéndolo cerca a Él para poder generar esa instrucción que te menciono y no puedan caer por ignorancia, pues, en esta clase de idolatría, quizás? Claro, mira, de algo que tenemos que nosotros tener seguridad, hermano, es que el trabajo de la salvación lo hace totalmente, íntegramente lo hace Dios. ¿Ok? Nosotros como humanos, el único trabajo que tenemos que hacer es proclamar el Evangelio, pero el resto, todo el trabajo lo hace Dios. O sea, desde el momento en que el Evangelio llega a su oído, si esa persona tiene, o sea, si el Espíritu Santo quiere transformarlo, lo va a transformar. Y si el Espíritu Santo quiere que esa persona vaya a los pies de Cristo, va a ir a los pies de Cristo. Y si el Espíritu Santo quiere retenerlo para siempre porque lo ha salvado, por más que hayan tentaciones, por más que le enseñen falsas doctrinas, por más que todo, siempre va a terminar regresando a Cristo
regresando a lo que el Señor quiere. Entonces, nosotros tenemos que tener seguridad de que el Evangelio es lo único que podemos llevar, pero más allá no podemos hacer mucho. Y si es una persona que vemos que quiere de verdad, quiere buscar a Dios, hay que darle la oportunidad de que conozca más de Cristo, de que conozca más la palabra y tratarle de aconsejar y de llevarlo a una iglesia de sana doctrina para que siga creciendo, ¿no? Pero si son personas que solo, ¿sí? Sí, no, te decía personalmente, sí, cuando recibí a Cristo y me acerqué a él, tuve un amigo, lo que es pastor, que estuvo pues junto a mí en ese tiempo, ¿no? Y creo que es algo que los caracteriza, que nos caracteriza como hermanos, ¿no? Estar ahí justamente. Lo decía por eso, no simplemente por eso, pero sí te entiendo también que el Espíritu hace su parte, que es la mayor parte, ¿no? Sí. Pero en nuestras experiencias, yo te digo la mía, no sé, de repente tú has tenido una experiencia diferente o alguien distinto, ¿no? Porque cada uno de nosotros porque se ha acercado porque los hermanos han estado siempre presentes. Uh-huh. Sí, el Espíritu Santo hace todo el trabajo de transformar un corazón de una persona. Entonces, nuestro único pizca de labor que hacemos es llevar el Evangelio. Y llevamos el Evangelio por dar gloria a Dios, al final de cuentas. O sea, cumplimos con el único propósito que tenemos, que es darle gloria a Dios. Entonces, si una persona escucha el Evangelio, por más que se aleje, ¿no? Porque también hay gente que recibe a Cristo y se va, ¿no? Esos son ovejitas perdidas. Pero lo bonito de la palabra es que incluso a estas ovejas perdidas, Cristo va a ir a traerlas, ¿ok? Cristo va a ir a traerlas. Entonces, si es una oveja de Cristo, verdaderamente es una persona separada para darle la gloria a Dios y para ser salva, tarde o temprano va a volver a los pies de Jesús, ¿no? Tarde o temprano. Ahora, también hay casos de las personas que se van y nunca regresan. Entonces, esas personas que se fueron y nunca regresaron, porque nunca fueron hijos de Dios, porque nunca fueron, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ese es el tema. La salvación no se pierde, hermano. La salvación no se pierde. El regalo de la salvación es un regalo que te ha dado Dios, que te ha puesto en el libro de la vida y no te lo va a borrar. Entonces, si estás en el giro de la vida, Dios no comete errores, Dios no usa liquid paper, ¿ya? Okay. Dios dice, uy, me equivoqué, este nombre no iba acá. O sea, Dios no hace eso. Si Dios te puso en el libro de la vida es porque vas a estar ahí para la eternidad. Entonces, no va a ser borrado tu nombre y alegrémonos con esto, que la salvación no se pierde. Hay mucha gente que equivoca un poco el tema de la salvación, que cree que se puede perder. Pero yo creo que más sustento bíblico tiene la doctrina de la gracia y de la salvación que es eterna, ¿no? Que no se pierde. Pero sí hay gente... Uh-huh. Disculpa, pero lo que sí me confundo es, por ejemplo, yo he estado llevando con Mari, que está ahí escuchando Apocalipsis. Nosotros hemos estado estudiando. Ya, bueno, vale. No, es que bueno, los que han llevado Panorama ya saben mi perspectiva de Apocalipsis, pero bueno, ya, ¿qué pasó? Sí, pero entonces es que me confundo porque tú dices que la salvación no se pierde por nada, porque ya es un regalo que Dios nos dio y ya yo soy salva siempre, por más que peque y regrese y pida perdón, yo soy salva. Así es. Pero aquí en Apocalipsis dice en el capítulo 3, versículo 5, dice. Que no será borrado del libro de la vida. Y no borraré, sí. Entonces, si dice no borraré. Eso. Dios está afirmando que no va a borrar. Dios está afirmando que no va a borrar. Hay gente que dice, no, que dice que Dios va a borrar. No, al contrario, Él está afirmando que no va a borrar. Entonces, ese es el tema con ese pasaje, que mucha gente cree, no, que Dios puede borrarme. No. Ahí el pasaje no dice que Dios te va a borrar. Este pasaje dice que Dios no va a borrar. Entonces... Ahorita, honestamente, no me acuerdo en qué capítulo fue. Es el capítulo 3 y algo. Que sí dice de que tu nombre será borrado, algo así. No me acuerdo. Cuidado, hermana. La Biblia no dice que tu nombre será borrado. La Biblia dice tu nombre no será borrado. Hay que leerlo bien. Claro, dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré. Vale. Su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es. Entonces, así es. La salvación no se pierde. No. Mira, hay dos posturas, ¿ok? La postura de que la salvación se pierde y la postura de que la salvación no se pierde.
Yo creo firmemente que la salvación no se pierde, y yo creo que más peso teológico tiene es el tema de la salvación no se pierde. Ahora, hay herejes que han manipulado, herejes con todas sus letras, que han manipulado las escrituras para hacer creer a la gente, como la salvación no se pierde, mañana me pongo a pecar, ¿no? Como si fuera un permiso que te ha dado Dios para que hagas lo que quieras con tu vida, porque igual vas a ser salvo. Entonces Eso se llama herejía. Dios entonces ya, ahí cae la palabra cuando Dios dice, ¿cómo es? Que lo llaman y le dice, yo no me acuerdo de ti. Y él dice, pero en tu nombre yo he echado fuera demonios y algo más. Y el que le dice Señor, Señor, creo que es, ¿no? El mensaje que dice Señor, Señor, y dice que yo él, no los conozco. que él no El lo, Señor no, que no lo va a conocer. Y hay mucha gente que yo creo que ha aceptado a Cristo, que como tú dices, hacen este tipo de herejías. Creo que ahí recae esa palabra de que él nunca los va a conocer, porque a veces nosotros mismos nos condenamos tanto que yo a veces digo, ay Señor, Sí, acuérdate de mí hay cuando una, esté en tu hay una cosa presencia, ¿no? que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que el diablo también hace milagros, ¿ok? Entonces, como el diablo hace milagros, el diablo va a hacer lo que fuera para engañar incluso a los escogidos, dice la palabra. Entonces hay que tener cuidado, porque si al diablo se le presenta la oportunidad de engañar a 1000 personas evangélicas con un milagro, el diablo te va a resucitar muertos. Te lo digo así, el diablo te va a resucitar muertos con tal de que 1000 evangélicos crean en el milagro del diablo y den la espalda a la sana doctrina. Eric, O sea, hay una que tener consulta. las antenas bien paradas, ¿no? Bien paradas, tenemos que tener las antenas bien paradas y empaparnos bastante de la Biblia, porque va a haber momentos en que tú mismo estás diciendo, ¿no? O sea, los momentos digamos, de la tribulación, cuando Él venga, La ¿no? Biblia Cuando el dice Señor... que vendrán personas que van a hacer señales y prodigios, Sí, pues, eso y van a dice, decir, aquí está Cristo. ¿Sabes claro. qué cosas son? Son falsas doctrinas que dicen, aquí está Cristo, y van a hacer ese tipo de manipulación a la gente, diciendo, nosotros somos una iglesia de Dios, vengan a nosotros. Y mucha gente va a ir a esas iglesias. ¿Por qué? Porque ahí está el milagrito, porque ahí te hacen rico, porque ahí te resucitan a los muertos. ¿Me entienden? También, disculpe hermano, también hablan de esos que tienen el don de sanidad, que ellos son profetas, Eso, entonces, de los esas son dones, las vamos a hablar partes. las próximas semanas, porque es un curso, un día entero de dones. ¿Ya? Pero sí, el del don, no existe el don de sanidad, es don de sanidades, en plural. ¿Por qué es en plural? Porque es una congregación intercediendo por los enfermos, no es una persona, ¿ok? No es autoridad apostólica. La autoridad apostólica dio Cristo solo a sus apóstoles para que ellos sanen personas. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos podían sanar personas porque tenían la autoridad apostólica, pero ellos fallecieron y la autoridad apostólica se terminó, y la congregación que quería sanar a un enfermo oraban todos por ese enfermo, o no todos, varios, ¿no? Como Varios. ahora se hace, pues, ¿no, hermano? Que todos Exactamente. oramos, ¿no? Pero Hoy no en hay una día, persona que tenga ese don de sanidad, ¿no? exactamente. Hoy en día, quieres que alguien sane, hay que ponernos a orar. Varias personas. Y esa persona, si es la voluntad de Dios, se va a sanar. Pero no es que el pastor milagroso vengan a mí, que yo lo sano. Eso es falso. O sea, ¿quién es ese hombre? ¿Es el apóstol de Pero Dios? ahorita se da bastante Gracias. en las iglesias pentecostales, eso se da Sí, bastante y la Claro, gente cree, hermano. aquel que La diga, gente cree. yo tengo don de sanidad, vengan, yo te sano, aléjense de esa persona. Porque el don es de sanidades, en plural. Varias personas qué intercediendo bueno, Eric, para que se sane. qué bueno. Y cuando esa persona se sana, la gloria es para Dios. Pero si una Claro. persona dice, yo tengo don de sanidad, la gloria es para esta persona. Si viene un pastor, Juan Diego, que diga, yo tengo don de sanidad, yo te curo a tu enfermo, viene y te lo cura, él se llena la gloria. Él dice, por mí se sanó. ¿Me entienden?
Entonces, para evitar Tener cuidado, ¿no? adorar, glorificar Mucho cuidado. hombres, para evitar glorificar a los hombres, Dios puso un don para que la congregación, para que no sea uno el que haga el milagro, sino que sean varios los que intercedan para que el milagro lo haga Dios y para que la gloria sea para Dios. Entonces, eso es el don de sanidades. Sí, Eric, sin una embargo, en la Biblia dice consulta. sobre los dones, ¿no? Que dice hay ¿Cómo? don de sanidad, en los dones dice don de sanidad. Sanidades, sí, Dice lean su Biblia, lean su sanidades, Biblia. ¿no? Pero lo vamos a ver en Sanidades. el curso de dones, que estamos spoileándonos, estamos Sí, adelantando. un favor, Ya, ¿puedo listo. hacer una preguntita así para terminar este punto que para mí ha sido una confusión muchísimos años y es en Santiago 5, el último versículo dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi pregunta es, cuando están hablando en este versículo, se está hablando de un cristiano, porque dice hermanos, Sí, ¿verdad? sí, así es, así Y es. cuando dice entonces salvará de muerte un alma, ¿qué quiere decir? Que esa persona... ¿A qué se refiere que esa muerte, se va a salvar de la muerte si se supone que ese creyente, como tú dices, pecó de repente, pero no perdió su salvación? No entiendo. No, el Evangelio. A ver, dime el pasaje y ahora lo busco. Hermano, si alguno No, el de entre pasaje, vos, ¿dónde está? es Santiago 5, versículo 19. A ver, un momento. Santiago 5. Ese es un tema que muchas veces me he cuestionado y eso me ha llevado a confundirme que se pierde la salvación. No, Sí, la pues. salvación, o sea, yo digo, el peso teológico más fuerte en la Biblia es de que la salvación no se pierde. Ahora está el peso arminiano, el arminiano vino mucho tiempo después, siglos después de la iglesia primitiva, más o menos en el año 1200, 1500, por ahí, que ellos creen que la salvación no se perdía, pero esos 1500 años después, los apóstoles tenían una doctrina clara en la Biblia. Ok, hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso más que todo es en el tema del evangelio, ¿no? Que si hay una persona, como quien dice, ¿no? La ovejita perdida. Si una ovejita perdida se aleja y tú vas y la traes. El hijo pródigo. No, la ovejita perdida no es el hijo pródigo. Bueno, se podría decir que es como el hijo pródigo, pero la ovejita perdida es una oveja de Jesucristo, es un salvo, una persona que fue redimida por la sangre de Cristo, que Jesús es su Señor y su Salvador, por eso que es una oveja de Cristo, y esta ovejita por cosas de la vida se alejó, ¿no? Se fue al mundo, comenzó a pecar, comenzó a ya no hacer vida de iglesia, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere... Entonces esa ovejita que está perdida, un hermano va, le consuela, le aconseja y lo motiva a regresar. Entonces, esa persona que lo ha traído, como si estuviera salvando su vida de esa ovejita que estaba en perdición, ahora vuelve a los pies de Cristo y cubrirá multitud de pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el día del juicio nosotros vamos a dar juicio por nuestros actos. Obviamente ya estamos Claro, salvos. ahí sí lo La entiendo, salvación, pero... no estamos viendo la salvación, estamos viendo sobre las consecuencias en el reino de los cielos, que hay gente que va a tener coronas en el reino de los cielos. Y Claro, gente es como un galardón, ¿verdad? eso. Entonces, eso de Claro, que... yo lo entiendo igual, pero lo que me confunde es salvará de muerte un alma. Se refiere a la persona que ha traído, que ha traído de vuelta Pero ¿por qué la va a salvar por qué O va a sea, salvar yo su muerte a perdón, esa alma? No entiendo perdón, por qué. perdón que interrumpa. Por ejemplo, ¿no? Yo le entiendo de esta manera. Tú ves a alguien, a tu hermano que está pecando, tú estás llamada a exhortarlo y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. Porque si tú no te arrepientes, el camino que estás escogiendo va a ser de perdición. Entonces, si esa persona decide cambiar o no cambiar, tú te cubres porque tú fuiste y le exhortaste. Eso es lo que quiere decir, que tú te cubres, que el Señor te dice que ya su sangre de Él no va a ser contada por ti. O sea, nosotros estamos llamados a exhortar y a llamar a cualquier persona al redil. Cuando tú ves que algo está mal, tú tienes toda la
autoridad, digamos, de ir y decir, mira, tú estás mal. Si esa persona decide cambiar, no cambiar, tú ya estás cubierta. El Señor sabe que tú fuiste y hiciste lo correcto. Como cristiano, fuiste y lo previniste. La palabra quiere decir que tú estás cubierta. Es lo que yo entiendo, ¿no? Que tú fuiste y te cubriste tú. Ahora, la persona regresa al redil, regresa, gracias hermano, me has hecho ver, he entrado en razón, es verdad, he estado equivocado, y entra al redil. Entonces, esa persona también tiene como un galardón, como dice Eric, ¿no? Que así como tú te cubriste y tu sangre no va a ser contada, la de esa persona también. Creo que va para los dos, me parece. Aquí el tema más relacionado, yo lo veo en el contexto del evangelio, ¿no? Que cuando una persona no recibe el evangelio está muerta, ¿no? Claro. Una persona espiritualmente está muerta. Entonces, cuando recibe el evangelio, vuelve a nacer, ¿no? Recibe la vida. Entonces, hay muchas ovejas del redil de Cristo que no han recibido el evangelio y ahorita están como muertos. El día de hoy, que aún no reciben a Cristo, están como muertos. Entonces, basta que tú lleves el evangelio a uno de estas ovejitas, estás salvando un alma. Y por haberle llevado el evangelio a esta ovejita, que estaba esperando la voz de su pastor, te va a dar un galardón el Señor, obviamente, por haberlo traído al redil de Cristo. Entonces, aquí no estamos viendo tanto de que la salvación se pierde, sino de que la está recuperando, o está llegando el momento en que recibe el evangelio, o la salvación a través de la transformación por el Espíritu Santo. Santiago 5, ¿qué más? 19. A ver, espérate, vamos. Santiago 5, 19 dice, más que hermanos, todo esto está en el contexto del evangelio, ¿no? De llevar el evangelio a las personas que se han apartado de la iglesia o directamente los que no están en la iglesia, ¿no? Acá dice, claro, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, se ha apartado de la verdad, del evangelio, y alguno le hace volver, tú le hablas y le dices que está mal, sepa que el que haga volver al pecador, o sea, tú, del error de su camino, tú que vas y le hablas y le exhortas, salvará de muerte un alma, o sea, lo salvas a esa persona y le dices, recibe a Cristo en tu corazón, Dios te va a salvar, tal. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. O sea, lo salva y lo cubre de todo tipo de pecados. O sea, más o menos es eso. Esa persona es creyente. Esa persona no se está convirtiendo por primera vez porque dice hermanos. Quiere decir que estamos hablando entre hermanos. Está bien, pero el tema es que si un hermano puede ser cualquier compañero de tu congregación, pero tú no sabes si realmente ha recibido a Cristo. Entonces, él está contigo, pero tú no sabes si es de la iglesia. Entonces, pero si está diciendo que se ha extraviado de la verdad, porque se ha ido. Podría ser, en ese contexto sí podría ser el caso de una persona que está en la iglesia y piensa que es cristiana y no lo es. Exacto. Puede ser. El tema es así. El tema es así. Que no lo ha recibido Cristo en su corazón. O sea, está genuinamente. A ver, el tema es esto. Escúchame, hermano. El tema es esto. Tú, en una iglesia, tú no sabes quién es salvo y quién no es salvo. Exacto. ¿Ya? Tú solamente sabes que son hermanos. Ajá. Si tú ves a uno de tus hermanos que estaba viniendo y deja de venir y te preocupas por él y lo traes de vuelta, y gracias de repente a que tú fuiste y lo trajiste de vuelta, en ese momento recién se convierte. Dice que lo salvas de muerte. Entonces, inicialmente no era creyente. Y aquí dice, lo salvas de muerte un alma. Quiere decir que fue una persona que no había recibido a Cristo. Esa persona que asistía a la iglesia contigo, ajá, que se fue, lo trajiste y al momento que lo trajiste, por fin recibió a Jesús. Ajá. Entonces, eso sí puede ser. Era una persona extraviada, pero Dios ya sabía que iba a ser para él. Ya lo tenía como oveja, solamente que no había recibido bien el evangelio o la transformación por el Espíritu Santo. Entonces, tenía que volver.
Entonces, son situaciones. Por eso, ¿quién puede decir estoy seguro de ser salvo? El que se levanta cada vez que cae. Pero aquel que caiga y no se vuelva a levantar, nunca lo fue. Se engañó a sí mismo todo este tiempo creyendo que era creyente. O sea, Eric, entonces los que se pierden son los que nunca recibieron a Cristo de verdad en su corazón. Claro, porque el Espíritu Santo no lo va a hacer volver. No lo va a Si hacer. te vas y no vuelves, es porque el Espíritu Santo no va en tu vida. Porque el Espíritu Santo tengan por seguridad que te va a traer cada vez que caigas. Porque tú no estás Nadie aquí puede escapar porque del tú presencia quisiste de estar Dios. aquí. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Wow. Entonces el Espíritu Santo es el que nos mueve. Tú no estás parado acá frente a la pantalla escuchándome porque se te dio la gana. Eso fue porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Claro, ahí se cumple el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces El nosotros querer solamente como nos el hacer, dejamos guiar por el claro, Espíritu. claro, ¿Ok? claro que sí. Wow, qué Bueno, fuerte, Eric. vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con los nombres. El Espíritu, ¿no? Espíritu Santo es un nombre más coloquial, el nombre que todo el mundo conoce, ¿no? El Espíritu Santo es el nombre clásico y el más importante, podríamos decir, pero también se le dice a secas, el Espíritu, ¿no? También. En Juan 3, alguien que tenga Juan 3:6, que se haya buscado de repente en algún momento. ¿Cuál? Juan 3:6. Juan 13. Juan 3:6, aquí está, en la pantalla. Espérate, Juan. Eric, yo lo tengo. Léelo, por Yo favor, lo María. tengo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya. Entonces, aquí ya le va diciendo lo que es nacido del espíritu con mayúscula. El espíritu con mayúscula, ¿a quién se refiere? Cristo. No, al Espíritu Santo. Santo, perdón. Claro, al Espíritu Santo. Se Al está Espíritu. refiriendo al Espíritu Santo, ¿no? Nacido el Espíritu. Espíritu es, ¿no? Entonces, si has nacido en espíritu, eres un espíritu nuevo, ¿no? Espíritu con E minúscula. Nosotros somos espíritus con E minúscula y el espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. También se le llama como el Espíritu de Jehová. ¿Ya les había dicho qué significa Jehová? Yo soy Yo soy. ¿Y quién es Jehová? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? el Hijo. No. Dios. Jehová es Dios. El Padre. Dios. El Padre. ¿Jehová es el Padre? Es el El Padre. Padre, el Padre. No, Jehová es Dios completo, los tres, ¿ok? Los tres son Dios, verdad. los tres son Jehová. Cuando él dijo, Jehová, yo soy, te envía, es Dios el que lo estaba enviando. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. La Trinidad, la Trinidad. Eso, ajá, eso. O sea, esa fue una El pregunta con Espíritu truco. de Jehová es la Trinidad. ¿Ah? El Espíritu de No, Jehová no, es el la Espíritu Trinidad. de Jehová es el Espíritu Santo, el Se lo Espíritu de dijo a Dios, Moisés. el A Espíritu de Dios. Moisés se lo dijo. No Ajá. entiendo. No entiendo. ¿Por qué A dicen ver, A la Trinidad? Moisés se lo ¿Puede volver a dijo. explicar? a ver, lo explico de vuelta, ¿ok? Sí. Jehová es el nombre de Dios, ¿ok? Ajá. La gente confunde Jehová con el nombre del Padre, ¿ok? El Padre es una persona de la Trinidad. Jehová es Dios, ¿ok? O sea, Jehová es la Trinidad, ¿me entiendes? Ah, ok. Ajá. Ya. El Entonces, las Padre, Hijo, personas, Espíritu Santo. exactamente, la gente Los confunde el tres son Padre yo con soy. Jehová. Escúchenme. Muchas personas confunden el Padre con Jehová, ¿ok? Jehová es la Trinidad, el nombre de Dios es Jehová, ¿ok? ¿Entienden? Entonces, el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo identificamos al Padre? Porque Jesús se refiere al Padre siempre. O sea, cuando tú haces, di Padre. O sea, no se recomienda. Yo personalmente no recomiendo decir Jehová. Los testigos de Jehová sí, que tenemos que decir a Jehová. Ya. Pero yo personalmente prefiero decirle Padre Santo. Padre, Dios Padre, Padre Santo. No le digo, no le pongo. No. Señor, Dios Padre, Padre Santo. ¿Sabes, Eric, que a raíz de la clase pasada, Uh-huh. yo ahorita en la iglesia donde yo estoy, hay ahorita 30 días de oración, 24 horas al día, por 30 días. Uh-huh. Y me puedo meter en cualquier momento y siempre hay una persona que está orando, ¿no? Por alguna Mira. cosa específica. Es está bien bonito eso. Qué bonito. Pero, ¿sabes qué? Me he puesto a
no por ser crítica, sino porque la manera como oramos. Y he escuchado oraciones que van conforme a lo que tú dijiste el otro día, y hay oraciones que no van conforme a lo que tú dijiste, y me quedé pensando, y digo, wow, ¿qué diferencia hay de una y de la otra? Ahora mi pregunta es, ¿las dos oraciones las recibe el Señor? Yo creo que sí, ¿no? Los va a recibir porque Dios es Dios misericordioso, pero estas personas deben en algún momento recibir la verdad y darse cuenta que están en un error, ¿ok? O sea, Dios los va a ver con buen corazón porque Dios es un Dios bueno, pero si están en equivocación, es necesario que se den cuenta de la equivocación en la que están, para que lo escuché adoren mucho de la manera correcta a Dios. Eri, por ejemplo, acá hay un pasaje de Proverbios que es capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Entonces, al decir yo esto, estoy diciendo, me fío en la Trinidad. Claro, en Dios, en Dios. Jehová es Dios, punto. Y Dios es la Trinidad. Okay. Cuando nos referimos a Jehová, estamos incluyendo a la Trinidad entera, Dios. Ok. ¿Ok? Vale. Pero por eso yo les digo, no, o sea, hay gente que utiliza el nombre de Jehová en sus oraciones. Está bien. Yo personalmente prefiero decir Señor o Padre. Ok. Pero puedes decir Jehová, no hay problema. O sea, la palabra correcta es Jehová, en realidad. Jehová es la más, incluso más cercana que Yahvé. Hay gente que dice, no, es Yahvé. Y Yeshua es Jesús, ¿no? Yeshua es Jesús. Yeshua es el nombre más correcto de Hay Jesús. una canción que dice Jehová, Rafa, Elohim. Claro, son los nombres de Dios, ¿no? Elohim, Jireh, Adonai. Sí, son los nombres de Dios. Todo eso es Jehová. Sí. Entonces, y como les digo, nombres de Dios. Yo no estoy diciendo nombres del Padre, nombres de Dios, o sea, de la Trinidad. La gente confunde mucho Dios con el Padre, y no, hay que quitar ese paradigma de creer que el Padre es Dios. No, la Trinidad es Dios. El Padre es el Padre, es una persona. ¿Ok? No confundan el Padre con Dios, porque Dios es la Trinidad. A ver, es otra pregunta para ver cómo estamos. ¿Qué pregunta? Hola. Se fue, creo. Vale, continuamos. ¿Podemos avanzar? Sí. No, digo que tú, Eric, hagas otra pregunta para saber cómo estamos nosotras, si hemos aprendido, que nos has enseñado. Conforme vamos avanzando, van a ir surgiendo preguntas, pero algunas, como les digo, son con truco, como por ejemplo, Jehová con Dios, con el Padre. Ok, entonces, el Espíritu de Dios vivo también es el Espíritu Santo. ¿Ok? Cada vez que decimos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu o el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo al mismo, al Espíritu Santo. ¿Ok? Continuamos. El Espíritu de Dios, nuevamente en Romanos 8:9, el Espíritu de Dios que mora en vosotros, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu de su Hijo, incluso en Gálatas 4:6, Dios envía a sus corazones el Espíritu de su Hijo, ¿no? ¿A quién se refiere también? Al Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo también, ¿no? Filipenses 1:19, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Alguien que busque Filipenses 1:19 para verlo a detalle, por favor. Yo, hermano, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, acá lo ponen como si fuera también el Espíritu Santo. Probablemente sí, ya.
acá me agarras, porque no sé si parece que fuera también a Jesucristo, también entraría en el contexto, pero si la ponen como si fuera el Espíritu Santo, seguramente también lo es. El Espíritu de Santidad, en Romanos 1:4, según el Espíritu de Santidad, también, ¿no? Entonces son nombres que les ponen al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de la promesa, también fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de la verdad, es otro nombre que le ponen. El Espíritu de la vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de gracia, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces son nombres que le han puesto al Espíritu Santo, ¿no? Que bueno, son más o menos cuando tú lo leas en la Biblia, más o menos vas entendiendo que se refieren a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu eterno, en Hebreos 9:14 ponen, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿no? El Consolador también, Jesús dijo, ¿no? El Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué significa? En realidad, la palabra Consolador es traducción, ¿no? Traducción. Al español, pero la traducción más exacta en el contexto es alguien como yo, ¿ok? Alguien como yo. Entonces, cuando Jesús dijo, vendrá alguien como yo, el Espíritu Santo. Eso es más correcto que decir consolador. Consolador es la traducción al español, pero la traducción, según el contexto, más acorde a lo que realmente quiso decir Jesús, era alguien como yo. Entonces sería más aquel que es como yo, más alguien como yo, el Espíritu Santo vendrá. Entonces, ¿por qué dijo alguien como yo? Porque el Espíritu Santo es de la misma naturaleza de Jesús, naturaleza divina. Entonces Jesús y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, son Dios. Es por eso que Jesús lo llamó así, alguien como yo, el Consolador. Eric, una pregunta. Uh-huh. Justamente ese pasaje de la Biblia es usado por los islámicos, los musulmanes, para decir que el que viene después de él, que es mejor, es Mahoma, ¿no? Mahoma, mira, ¿ves? Claro, ¿no? Y como profeta, y por eso consideran a Jesús otro profeta más. En la traducción misma, bueno, nosotros como cristianos reconocemos que es el Espíritu Santo, que es mejor, y que ¿por qué? Porque puede estar en todas partes, a diferencia del cuerpo carnal de Jesús, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es la frase original, la palabra original de la Biblia? ¿De cuál? En este aspecto. ¿Del Consolador? Sí, dice Consolador. Sí, es Consolador, pero la palabra no me acuerdo, es Akinokos, algo así, es una palabra griega, que su traducción más cercana es alguien como yo, ¿no? Alguien de mi naturaleza, algo así. El Consolador es alguien como yo. Ok, entonces, gracias, Eric. Sí, ahora, el tema con los musulmanes, eso es algo fuerte, porque la Biblia misma advertía de ellos, porque dijo, ¿no? Si un ángel del cielo bajase y te presenta un evangelio diferente, anatema sea. Y justamente los musulmanes se jactan de decir que un ángel vino a Mahoma y le dio un evangelio diferente. Entonces, anatema son, ¿no? Lamentablemente sus escrituras, su Corán, enseña cosas contrarias a las escrituras, a la Biblia, ¿no? Entonces, es un tema que va a tomar mucho tiempo entender cómo esta iglesia, cómo esta religión ha crecido tanto en el mundo, ¿no? Pero bueno, ya Dios tendrá un plan para ellos también, no sé. Pero bueno, son muchos países, millones y millones de personas con esta religión del Islam. Símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Acá vamos a hablar sobre los símbolos, ¿no? El Espíritu Santo también presenta ciertos símbolos que tienen un significado, ¿no? Por ejemplo, aquí el agua nos enseña 5 cosas en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? El agua produce fruto. O sea, los árboles los riegas con agua y ellos dan fruto. Entonces, igual, el agua produce fruto. En Salmos 1:3. ¿Alguien que lo tenga? Podemos leer. Oye, nos vamos a tirar toda la noche leyendo versículos, si no. Voy a tratar de avanzar un poco rápido acá. Pero vamos a ver. Salmos 1:3.
¿no? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. No, ¿qué estoy viendo? Ah, 3, ¿no? Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Entonces, el agua produce fruto, el agua refresca, el agua se da libremente, el agua limpia, purifica y el agua es abundante, ¿no? Entonces, un símbolo del Espíritu Santo es justamente agua, ¿no? 3:5. Vamos a ver Juan 3:5. Juan 3:5. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, 3:5, ¿no? Es lo primero, de verdad te digo, el que no nace en agua en espíritu, no entrará al reino de los cielos. Entonces, acá Jesús le dice, ¿no? El que no nace en agua y en espíritu. Entonces, el agua es una representación simbólica de limpieza, purificación, ¿no? Y justamente el espíritu también, ¿no? Entonces es necesario nacer en agua y en espíritu. Sigamos con la siguiente. Cualquier consulta, no se preocupen, háganlo. El fuego, ¿no? En Mateo 3:11. Alguien que tenga Mateo 3:11, lo lee, por favor. Mateo 3:11. Yo lo tengo. ¿Mm? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El 3:11, ¿no? Sí, 3:11. Mateo. Ah, yo he puesto Juan, sorry. Me equivoqué. Sí, con razón, porque yo leía diferente mi versión. Acá dice, ¿no? Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene atrás de mí es más poderoso que yo, alguien que yo no soy digno de atar las sandalias, él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces, el otro símbolo que se menciona del Espíritu Santo es el fuego, ¿no? El fuego ilumina, el fuego purifica, el fuego busca quemar, ¿no? En 1 Corintios 2:10, por ejemplo, ¿no? Busca quemar, a ver. 1 Corintios 2:10. ¿No? Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña más aún las profundidades de Dios. Entonces el fuego, hermanos y hermanas, el fuego se utiliza mucho para la purificación. Por ejemplo, los metales antiguamente, bueno, hasta hoy en día, ¿no? Cuando un metal se obtiene de la mina, ese metal tiene que pasar por fuego. ¿Para qué? Para que sea purificado, para que su pureza de ese metal se incremente, ¿no? Entonces el fuego sirve eso, para purificar, para iluminar, para hacer luz en nuestro sendero, en nuestro camino, ¿no? Cuando estamos en tinieblas, la luz nos ilumina, nos dirige, ¿no? Entonces el fuego se utilizaba como antorcha en esa época. Entonces el fuego tiene un símbolo, un significado para representarlo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dirige, ¿no? Nos ilumina. Y el Espíritu Santo también nos purifica. Y al igual que el agua purifica, el fuego también purifica. Entonces el Espíritu Santo también nos purifica, ¿no? ¿Y qué más hace el fuego? El fuego también arde en nuestro interior, ¿no? Busca quemar, el fuego se expande. Si tú alimentas el fuego, termina siendo un incendio, ¿no? Y va quemando todo a su paso. Entonces, eso es el Espíritu Santo, que se expanda, que llegue a más personas, que haya como un incendio en los corazones de las personas del Espíritu Santo, que haya llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? El siguiente símbolo, el viento. El viento en Juan 3:8. ¿Alguien tiene Juan 3:8? Lo lee. Yo. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es como el viento también, ¿no? ¿Qué cosa es el viento? Es algo que no lo vemos, ¿no? El viento no se puede ver, ¿ok? Pero el viento tiene un impacto, ¿no? Es poderoso, ¿no? El viento revivifica, ¿no? El viento es independiente, el viento se mueve de este a oeste, de norte a sur. Tú no sabes la dirección del viento,
El viento puede estar un momento soplando en tu cabeza, otro rato estar soplando en tu espalda, otro rato estar soplando a la derecha, a la izquierda. Tú no sabes la dirección del viento, y el viento puede ser tan poderoso que puede empujar, puede generar ráfagas, puede mover el mar, puede mover los árboles. Entonces, así es el Espíritu Santo. Es un ente independiente que se mueve donde quiere y que es poderoso, que puede revivificar y que es invisible, ¿no? Y que prácticamente tiene la libertad de estar donde se le dé la gana y expandirse también hacia donde guste, hacia donde vaya. Entonces, así es el Espíritu Santo también, ¿no? Que sopla como el viento, va hacia donde él quiere ir. El viento también se utiliza para dirigir a los botes, a los barcos. En esa época usaban mucho lo que eran los veleros, ¿no? Entonces, las velas, barcos a velas. Entonces, el viento dirigía el barco. Entonces, el viento también puede dirigirnos a nosotros, ¿no? El Espíritu Santo puede dirigir nuestro camino, nuestro andar, puede soplarnos, retumbarnos, y así es como más o menos el Espíritu trabaja comparándose con el viento, ¿no? Ese es el tercer símbolo. Y el cuarto símbolo es el aceite. Alguien que tenga Salmos 45:7 lo lee, por favor. Hola. Yo, Léelo, por Salmo favor. 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya, entonces ungir, ¿no? Ungir. La unción también es un símbolo, ¿no? Es simplemente un poquito de aceite, ¿no? Que te lo untan en la frente o en la cabeza, que te lo ponen, esa era la unción, ¿no? ¿Y para qué se utilizaba la unción? Era para consagrar. En la antigua época de los reyes, cuando un rey era elegido rey, cuando era elegido, se le echaba aceite, ¿no? Se le consagraba con aceite. Entonces, el aceite incluso también se utilizaba de efectos medicinales, ¿no? El aceite, acá ponen, ¿no? El aceite consuela. A ver, Hebreos 1:9, ahora mismo lo leo para comparar qué es lo que dice sobre el aceite, Hebreos. Hebreos 1:9. ¿Qué nos dice? Has amado justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces acá lo ponen, ¿no? Óleo de alegría. ¿Qué quiere decir? El ungimiento, que era el momento en que te escogían, ¿no? Te seleccionaban, ¿no? Tú eras escogido para ser ungido, ¿no? Con aceite, entonces eso te daba alegría, obviamente. ¿Quién no quiere ser seleccionado por Dios? Entonces, por haber aborrecido la iniquidad, ¿no? Por haber sido consagrado, apartado, Dios te unge, te selecciona. Entonces, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo en el hecho de seleccionar, ungir, consagrarnos. Entonces, nuestras vidas están consagradas para Dios, porque hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, ¿no? El aceite también se utiliza para iluminar, para sanar, ¿no? De forma medicinal. Entonces, el Espíritu hace eso en nosotros, nos sana, nos ilumina, nos consuela, nos consagra. Pero lo más importante, hermanos, nos consagra en santidad, nos aparta del pecado, nosotros estamos separaditos para Dios. Entonces, ¿eso por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que es como el aceite, ¿no? Entonces, estos son los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el agua, porque vivifica, refresca, limpia, purifica. El fuego también ilumina, se expande, ¿no? Purifica. El viento, porque nos dirige, es fuerte, es independiente. El Espíritu Santo es todo estas representaciones, ¿no? Y el aceite, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos consagra, nos separa, nos guarda para Dios, nos consuela y también nos sana, ¿no? También está el Espíritu Santo, es considerado como la rubia y el rocío. Alguien que tenga Salmo 72:6 lo lee, y alguien que también vaya buscando Mateo 3:16 para verle la paloma. Ya, 72:6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada,
como el rocío que destila sobre la tierra. Ya, entonces, ¿qué es la lluvia y el rocío? La lluvia y el rocío eran los métodos de alimentar a las plantas, a la agricultura, ¿no? Cuando llegaba la época de lluvia, la gente esperaba con felicidad, con alegría, porque la lluvia iba a alimentar a la siembra que habían hecho, entonces, a todos sus campos. Entonces, la lluvia sirve para eso, ¿no? Refresca, también es abundante, ¿no? Llena todo, está por todo lado la lluvia, y produce crecimiento, ¿no? Produce crecimiento de los campos. Da vida, ¿no? Se puede decir que la lluvia, igual que el agua, también da vida, da fruto. Entonces, y el crecimiento, ¿no? El Espíritu Santo produce nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento, nos vamos perfeccionando con el Espíritu Santo. Y la paloma, Mateo 3:16, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo. Lo lees, por favor. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces aquí se ve, ¿no? La paloma, una representación de la palomita. ¿Y por qué la palomita? Por la docilidad, ¿no? La docilidad de la paloma es un animalito muy, muy inofensivo, ¿no? Muy tranquilo, símbolo de paz, ¿no? El símbolo de gozo. Entonces, parte de los frutos, del fruto del Espíritu Santo es la paz, el gozo, ¿no? Entonces, esa paz que nosotros recibimos, cuando tú tienes en tu corazón la seguridad de tu salvación, cuando tienes en tu corazón la seguridad de que estás a cuentas con Dios, por dentro sientes un gozo, una paz, ¿ok? Una tranquilidad. Entonces, y eso es fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, al igual que una paloma, nos da paz, ¿no? Es un símbolo de paz. Nos da mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué quiere decir? Que somos mansos, que soportamos, ¿no? Que nos pueden atacar y en vez de devolver mal con mal, estamos dispuestos a recibir el golpe y a dar la otra mejilla, ¿no? Ser mansos, mansedumbre. Entonces, eso es una palomita. Una palomita tú le pegas y se va corriendo, o sea, eso no tiene posibilidades de luchar contra ti. Entonces, esa docilidad tú la puedes coger en un dedo y se te puede parar en tu mano. Entonces, esas características de una paloma es el Espíritu Santo también, ¿no? Es la mansedumbre, la docilidad, también símbolo de paz, de gozo. Una voz, ¿no? En Isaías 6:8, alguien que tenga Isaías 6:8. Yo, hermano, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, el Espíritu Santo es como una voz, ¿no? Una voz. ¿Y para qué sirve esa voz? Para guiarnos, para hablarnos, para dirigirnos, ¿no? Ahora hay que tener cuidado, porque uno dice, el Espíritu Santo me puede hablar, entonces yo puedo escucharlo, me puede decir, no, tener cuidado, porque el Espíritu Santo no es de esas voces en tu cabeza, ¿ok? El Espíritu Santo habla de una manera distinta a través de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú pecas, ¿no? Dentro de ti sientes ese malestar de haber hecho algo malo, algo incorrecto, ese malestar lo tenemos nosotros los cristianos, ¿no? De haber pecado, ese es justamente el Espíritu Santo diciéndonos, oye, has hecho mal, ¿no? Ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, o no lo vuelvas a hacer, ¿no? O remédialo, ¿no? Has hecho mal, remédialo. Entonces, esa voz interior que tenemos, que es del Espíritu Santo, cuando nos redarguye de pecado, o cuando decimos, oye, esto es algo bueno, hazlo. No te quedes con los brazos cruzados, es algo bueno, hazlo, ¿no? O cuando de repente estamos ahí y dice, oye, esa persona está esperando el Evangelio, predícale, ¿no? O esa persona quiere orar, ora. Entonces, intercede por él, intercede por ella. Entonces, esas voces que sentimos de nuestro fondo, de nuestro corazón, son del Espíritu Santo. Pero no, tengan cuidado, no es voz de profecía, que a partir de mañana tú vas a hacer... No, esas cosas de profecía, tengan mucho cuidado. Ya lo vamos a ver cuando en el día de dones. Hay que saber diferenciar lo que es voz del Espíritu Santo con falsas voces de nuestra cabeza. ¿Ok? Tener cuidado. La voz del Espíritu Santo son cosas relacionadas a la palabra de Dios. ¿Ok? No cosas fuera de contexto.
el sello también bueno, Apocalipsis 7:2 o Efesios 4:30. Vamos a ver Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué es un sello? ¿Qué es un sello? Es una marca de autenticidad, ¿no? Es una marca de comprobación, ¿no? De sello de garantía, ¿no? Sello es como que una marca que indica que algo ha sido certificado, algo ha sido validado. Entonces, el sello que nos da autenticidad, seguridad. Si tú eres sellado por el Espíritu Santo, quiere decir que eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios, y que el día en que nosotros vayamos al juicio, vamos a estar sellados con marca Dios. Entonces Dios va a decir, oye, tú eres de los míos. Tengo una pregunta ahí, Eric. Escuché a un pastor, tiene muchas cosas, muchas certezas, muchas cosas que habla, pero él ha sido muy enfático con el tema de las vacunas. Y decía de que el que se puso las vacunas ya perdió como una especie del sello de Dios, ¿no? Que es el ADN con el que nosotros estamos sellados por Dios. Mira, eso no es bíblico en ningún lado. Si un pastor se para en un púlpito y me predica algo que no es Biblia, yo no tengo por qué escucharle. O sea, a mí que me prediquen la Biblia, a mí que no me prediquen su razonamiento humano de que la vacuna, según él, es del diablo. O sea, ninguna parte de la Biblia me menciona sobre vacunas. Que dice que, bueno, en lo que él habla y dice, bueno, porque hermanitos, ya los que se vacunaron, bueno, han perdido como, digamos que esa autenticidad. Él lo dice con otras palabras. Nada de autenticidad, él está en el error, en la equivocación, está hablando de su razonamiento. Yo me he puesto las vacunas. Yo no creo en las vacunas, pero me las he puesto. Obligada realmente. Ya yo está, no creo en las vacunas. Ya está, ya, en nombre de Dios. Yo no creo en las vacunas porque cuando a mí me obligaron, realmente me obligaron a hacerlo porque si no, no trabajaba. Entonces en mí comenzó una cuestión de una controversia de todo lo que tú lees en la Biblia y yo decía, Señor, ¿ahora qué? Entonces, en mi sinceridad con Dios, le decía, Señor, tú sabes que yo no creo en esto. Yo creo en lo que tú dices, tu sangre me cubre, tú eres el que va conmigo. Yo no creo en nada de estas cosas, pero estoy haciendo esto porque necesito. Era en plena pandemia, o sea, yo seguí trabajando, no dejé de trabajar, pero mi jefe era que me pusiera la vacuna y póntela y yo no creo en eso, pero tanto que me insistió, me había puesto un ultimátum, dije, ay, Señor, y bueno, te pones la primera, tienes que ponerte la otra, y en la tercera le dije, yo no me pongo más vacuna. Ahí ya yo me puse brava, le dije, si tú quieres que yo trabaje contigo, yo no me pongo más vacuna, hasta aquí llegué. Entonces ella me dice, no te preocupes, que ya todos aquí estamos vacunados y tal, ya, perfecto. Pero mi corazón, mi convicción es que yo no dependo de una vacuna, o sea, yo dependo de la gracia de Dios, y Dios me cubre y yo sé que Él está conmigo. Entonces, bajo esa concepción, yo me siento libre, pero este pastor era una y otra vez hablando de lo mismo, ya no lo escucho, pero era hablando de eso. O sea, si alguien me predica algo que no es Biblia, yo no tengo por qué escucharlo, y en un púlpito, menos aún. O sea, que me lo explica afuera, ahí yo te escucho, pero si que te pares frente a un púlpito a hablarme algo que no es bíblico, entonces, ¿para qué te paras ahí? Hay que tener reverencia, hay que tener mucha reverencia a lo que vas a escuchar. Lo que pasa también, Eric, es que muchos dicen que ya tienen el ADN, ¿no?, de Cristo, ¿no? Pero el término de ADN también es algo que no se conoce desde esa época, sino de hace poco tiempo, ¿no? Creo que no más de 50 años que se comienza a manejar bueno, el ácido desoxirribonucleico y todo ello. Claro. Es un concepto sí que se conoce, pero como las bandas genéticas y todo, es un concepto que va aumentando conforme va la ciencia aumentando, ¿no? Así que de repente cuando dice pues que somos separados para Cristo, es en un plano también más espiritual que lo simplemente carnal, ¿no? Porque también dice que da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él siempre separa las cosas así. Amén. Mira, hay una cosa que nosotros tenemos que tener plena convicción.
Y yo creo que esto es carencia de fe, ¿ya? Cuando tú estás convencido de que tu vida es de Cristo, que tu vida es de Dios, no hay que temer de nada. O sea, esto de la vacuna no te va a hacer nada, es totalmente insignificante para ti. Entonces, hay gente que tiene, no, que me van a inyectar la marca de la bestia. ¿Por dónde? O sea, ¿qué tiene que ver eso con o sea, ¿tú crees que Dios va a permitir que sus hijos sean condenados por una inyección? ¿Tú crees que Dios antes de eso no mandaría una legión de ángeles y terminaría con el demonio antes de que sus hijos, sus elegidos, sean contaminados o sean separados de él? Si Jesús vino a la tierra para morir por nosotros, ¿tú crees que va a dejarnos arrebatar solamente con una inyección de sus manos, de su amor, de su morada? O sea, ¿crees que una inyección va a borrar tu nombre del libro de la vida? ¿Tú crees eso? Si tú crees que esa inyección va a sacar tu nombre del libro de la vida, es por falta de fe, porque tú no le crees a las promesas de Dios. Si Dios te ha dicho tú eres salvo, no hay nada que te va a arrebatar de sus manos. Ni una vacuna, ni ningún sello, ni un chip, ni lo que sea que te inyecten en el cuerpo. No hay nada. Tú, el creyente, tiene que tener seguridad de su fe, seguridad de que ha sido separado para Dios y que no va a haber nada en este mundo que te separe de él. El diablo no va a vencer en esta batalla. Tú ya fuiste separado para él. Entonces, no hay vacuna, no hay nada, no hay guerra, no hay bomba atómica, ¿ok? Que nos separe de Dios. ¿Podremos perder la vida? Sí. ¿La vida nos pueden arrebatar? Sí. Pero el espíritu con Dios, nadie nos lo va a arrebatar. Hay que tener esa seguridad. Entonces, no dice ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos separará del amor de Dios. Entonces, no hay, ¿por qué tener miedo a una vacuna, a ningún pinchoncito? ¿Acaso crees que Dios no te está protegiendo en el momento de recibir ese pinchón? ¿Acaso crees que te vas a condenar, tu espíritu se va a ir al infierno? O sea, Jesús no murió por eso tampoco. Eric, tengo una pregunta que a mí me está latiendo el corazón de hace bastante rato y tiene que ver mucho con el tema ahorita. Por ejemplo, acá se está moviendo mucho el tema de que Rusia en algún momento va a atacar a Israel. O sea, va a atacar a Israel y... Ya, pero ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué? Porque Israel... Si tú me dices Apocalipsis, yo te mando a volar ahorita. Porque, no, espérate, no he hablado, espérate. ¿Por qué Israel le quiere venderles gas a Europa? O sea, Rusia le ha cerrado el caño a toda Europa. Israel ha dicho que ellos van a proveer y Rusia le mandó un ultimátum a Israel y le ha dicho que si él eso hace, se van, así como ha invadido Ucrania, van a ir contra Israel. Ahora, bíblicamente está escrito ahí. Pero la parte el concern que yo tengo es que dice que va a haber una persecución y así como va a ir para Israel, va a venir para todos los cristianos también. Entonces, yo digo... hermana, la persecución está desde el siglo I. Los cristianos hemos sido perseguidos desde el siglo I hasta hoy en día somos perseguidos. O sea, nadie puede decir soy cristiano, te miran mal. Entonces, a mí que haya guerra o no haya guerra, no cambia nada las cosas. Pero va a haber esa persecución que hubo en la época de como persiguieron a los... Yo estoy con seguridad y con total paz en mi corazón de que pase lo que pase, guerra, pandemia, lo que pase, yo voy a estar seguro en Cristo. O sea, no puedo estar más seguro que del lado de Dios. A mí me preocupa los que no están en el lado de Dios. A mí me preocupa los que no están en el lado de Cristo. Esa gente sí está perdida, o sea, no sabe a dónde ir. Pero de alguna manera dice que los días serán como los días de Noé. Y Noé se preparó. O sea, se preparó con muchas cosas. O sea, la iglesia no está hablando mucho de esto. O sea, claro, nos estamos preparando. Ahorita tú estás preparándote en este curso de Espíritu Santo, te estás preparando. Sí, yo sé, pero también de una manera, porque dice lo que se está diciendo. O sea, no vamos a construir un arca. No, pero no, solamente la parte de la simbología que dice que serán como los días de Noé.
Y los días de Noé eran... te cuento un resumen, porque esto ya lo conté en Panorama del Antiguo Testamento. El arca de Noé es la representación de Jesucristo. Nadie se salvaba fuera del arca. Igualmente hoy. Nadie se salva sin Cristo. O sea, el arca es Cristo. La única forma de ser salvo en la época de Noé era entrando al arca. Y la única forma de ser salvo ahora es estando en Cristo. Así que si tú estás en Cristo, estás en el arca, no tienes por qué temer. Bueno, entonces, Pase pero lo tú que pase, crees que pasen diluvios, y que el pase lo que pase y el afuera. arrebatamiento, Nosotros estamos en el arca. ¿Ah? Nosotros estamos en el arca, no tenemos por qué preocuparnos de nada. Que pase lo No, que yo pase. sé, o sea, yo sé, pase lo que pase conmigo, yo sé que yo voy a estar en la presencia del Señor. Un favor, podemos centrarnos en el tema y terminar porque ya son 10:13, yo tengo que salir. Perdón, hermana, sí, Sí, hermana, por siéntase favor, no libre. nos derivemos. Hermanos. Yo sé que hay muchos temas interesantes, pero yo Hermanos. les pediría por favor que nos centremos en el tema. Hermanos, ustedes sientan, si las horas les gana, siéntense libres de irse. O sea, no es necesario que esperar hasta el final. Yo muchas veces yo me paso la hora. Y mis Ya. hermanos ya conocen que si necesitan irse antes, no hay problema. Ya. Ok, Sí. disculpe, sino de que yo, bueno, mi intención es terminar el tema completo, ¿no? Pero yo veo que Sí, se van estamos en ya. un tema, en Estamos en otro. conclusiones. Acá ya se acaba. Ya, genial, ok, gracias. Entonces eso, ¿no? Pero es eso, o sea, no hay que tener miedo de nada de lo que ocurra, porque si estamos en Cristo, estamos salvos y ya está, no hay que preocuparnos. Conclusiones, se compara el Espíritu Santo con una paloma, que es tímida y gentil, como el viento, que es una fuerza invisible, como un manantial de fuerza limpiadora, es como un río que sobrepasa el lecho, ¿no? El lecho es como el consolador que guía al creyente. A Dios nadie lo vio jamás, y se ha dado a conocer a través de Jesucristo, es decir, tomando forma humana, usando a María como mujer, ¿no? Hemos tenido cerca, moviéndose entre nosotros, pero no podría quedarse para siempre. Por eso, luego de la ascensión de Jesucristo, vino a quedarse con nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Pues simplemente es la conclusión. Ya más que todo de acá, nada más. Acá son preguntas, pero estas preguntas ya son de repaso. Ustedes pueden hacer personalmente atributos del Espíritu Santo, ¿no? Obras mayores del Espíritu Santo. Estas cosas ya son muy personales. ¿Por qué se incluye el nombre del Espíritu Santo en Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14? Ustedes tienen un material, un libro que se les ha dado, ¿verdad? Si no lo tienen, Sí. se lo reenvío. Bueno, úsenlo. También es material que ustedes deben usarlo personalmente. Si lo puedes reenviar, Eric, sería bueno. Sí, lo reenvío, si no, sí, lo reenvío. Gracias. Que no tienen, no. Y bueno, nada, eso es todo. Yo creo que ya nos hemos pasado mucho la hora y lo dejamos ahí, ¿ok? Vamos a continuar la próxima semana. Gracias, hermanos, por estar con... Bueno, Gracias, conmigo. Eric. Vamos a orar. Gracias, Eric. hermano. Que estaba Vamos feliz. a orar. Muchas gracias. Una Gracias, última Eric, bendiciones. Que tengas buen día, porque ya ahorita es de día ya. Sí, no, son las 4 de la mañana aquí. Dime, Eric, quería una última precisión nada más, sino que la hermana está, por la preocupación de la hermana, que hablaba sobre Rusia, que va a medir Israel, ¿no? Solo decirle que el 75% de la población rusa es cristiana, ortodoxa, y por lo contrario, Israel pues practica el judaísmo en un 75%, o sea, realmente no hay una cuestión de lógica en ese aspecto, ¿no? O sea, de la persecución de la cual habla la Biblia, ¿no? Es simplemente un dato claro. Sí, gracias, hermano. Sí, o sea, Rusia, aunque parezca mentira, es un país muy conservador. O sea, Rusia son pro vida, son anti-LGTB. Es un país que no está... Que no está tan expandido el progresismo como ocurre en Europa, ¿no? O sea, que en España la gente homosexual se casa, tienen hijos, adoptan, o sea, viven en libertinaje. Al menos en Rusia son un poquito más conservadores, ¿no? Son cositas, ¿no? La ONU es la que ha propuesto todas estas cosas. ¿Cómo? La ONU es la que ha propuesto todas estas cosas. Sí, hermanita, solamente te recomendaría tener fe en Cristo y no preocuparse por los sucesos que pasan en el mundo y tampoco depositar nuestra fe en conspiraciones.
¿ok? La Biblia nos dice una cosa, pero no necesariamente lo que se interpreta es lo que interpretan algunos predicadores o pastores, es lo que realmente va a pasar. No se sabe cuándo van a ser, no sabe cuándo va a ser el Armagedón y todas esas cosas. Han ocurrido muchos sucesos que prácticamente como que nos van avisando que este tiempo se está aproximando, pero igual no sabemos cuándo. Entonces no hay que desesperarnos creyendo que va a ser dentro de poquito, porque de la misma manera que puede ser mañana, puede ser en 100 años. Entonces hay que tener fe en Cristo y que sea cual sea el resultado, vamos a estar bien con Él. ¿Ok? Vamos a dar para terminar. Y nada más, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar esta noche reunidos. Gracias por esta lección de este curso de Espíritu Santo. Guíanos, Padre, para seguir comprendiendo y aprendiendo de ti, de esta sana doctrina, de tu teología santa, Señor, de tu palabra también, y que el Espíritu Santo nos guíe siempre y seguir aprendiendo en este curso. Gracias por el compromiso de mis hermanos y por el interés que le están poniendo. Sabemos que todo eso proviene de ti. Guárdanos en esta semana, si es tu voluntad, volvernos a reunir en el próximo jueves. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Amén. Ingrid. Gracias, Buenas hermanos. noches, hermana. Buenas Chao. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, hermanos. Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Ha sido hermosa la clase. Muy Gracias. edificante. Chao. Gracias. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas Dios noches. los bendiga a todos ustedes, Buenas noches. hermanitos.